Ya estamos de vuelta en Semáforo en una mañana muy noticiosa. Estamos en diálogo permanente con nuestros compañeros del departamento de prensa porque la noticia ocurrió temprano allá en La Moneda. Pero también queremos hablar de otros temas noticiosos de relevancia nacional y uno de ellos es el inicio temprano de la campaña de vacunación 2026. El Ministerio de Salud ha informado que comenzó el pasado 1 de marzo esta campaña y para hablar de aquello, de por qué es necesario adelantarla y de los beneficios o logros que se perciben a partir de esta situación, es que le damos la bienvenida a la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi. Francisca, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Súper bien, contenta de poder hablar sobre la campaña de vacunación. Es algo muy importante que toda la población sepa de esta campaña y que pueda participar de ella. Claro que sí. Bueno, lo mencionaba recién, este es el segundo año en que se decide adelantar el inicio de la campaña, porque es la campaña de vacunación que se conoce como de invierno, y estamos bastante lejos del invierno todavía. Sin embargo, quería preguntarte, iniciar esta conversación, ¿cuáles son las razones por las cuales se decide adelantar la fecha de inicio de esta campaña y por qué es importante hacerlo, en tu opinión? Sí, puede parecer raro estar vacunándose con más de 30 grados de calor en algunos lugares de Chile, pero el lineamiento de adelantar la campaña es necesario debido a lo que ocurrió en el hemisferio norte en la temporada anterior, en el cual el pic de casos de influenza se adelantó con respecto a los años previos. Esto ha tenido que ver con, sabemos que la influenza va cambiando en el tiempo, va mutando, y en esas mutaciones la influenza que predomina en el hemisferio norte es la influenza el H3N2, el subclado K, que es más contagiosa, o sea, se ha visto que se propaga más, y eso ha provocado que se ha adelantado el aumento de los casos en el hemisferio norte, por lo que los organismos internacionales, la OMS, ha sugerido a los países y que Chile ha tomado con mucha responsabilidad es adelantar la campaña para evitar que haya un aumento de casos, que no tengamos la suficiente cobertura de vacunación y eso nos provoque efectos indeseados. Entonces es una decisión bastante preventiva, pensando no solo en la población, sino también en las redes de salud, porque si ocurre una propagación masiva, también eso tiene incidencia en la red de salud pública, en ambientes laborales, ambientes educativos y todo aquello, ¿no? Sí, con la vacunación, cuando las personas se vacunan, el efecto tiene muchos niveles. Tiene un efecto a nivel individual, porque la persona se está protegiendo, y ahí, algunas personas dicen, pucha, me vacuné, igual me enfermé. Pero tenemos que saber que la vacuna lo que previene es contra la hospitalización y contra la muerte por influenza en este caso, por lo que me estoy protegiendo a nivel individual, también estoy protegiendo a todo mi entorno, y eso es lo muy bonito que tiene la vacunación, en cómo no solamente me protejo a mí mismo, sino que a todo mi entorno. Pueden haber personas, por ejemplo, muy inmunosuprimidas, personas mayores, que sabemos que las personas mayores de 65 años son, en el caso, más de 60 años son las personas que más se tienen que vacunar, porque son las que peor les va con la influenza. Y yo, al vacunarme, también estoy protegiendo que haya menor circulación viral para que las personas de mi entorno, los mayores de 60 años, puedan tener un menor riesgo de contagio. Y también cuando nos vacunamos tenemos un efecto que es a nivel de la red asistencial, que sabemos que todos los inviernos la red a veces tiene mucha ocupación, y de hecho la ocupación en el verano no ha bajado significativamente, por lo que en una red que siempre va a tener camas que son limitadas, las urgencias que tienen espacios que son limitados, la vacunación nos ayuda a controlar que no haya una sobrecarga tal del sistema de salud que no podamos responder a otras emergencias o también a otras necesidades, por lo que en todos esos niveles la vacunación es segura, salva vidas, y el llamado tiene que ser muy enfático a que todos participemos tempranamente de la campaña de vacunación 2026. Hablemos de algunos datos, porque este es el segundo año en que se adelanta la fecha de inicio de esta campaña. ¿Cuáles fueron los resultados positivos de hacerlo el año pasado, que podamos compartir?
Sí, el año pasado tuvimos una temporada en la cual, si bien tuvimos hartos casos, sí la vacunación permite que disminuya las hospitalizaciones y las muertes, y eso es un efecto muy probado. El año pasado el primer aumento de casos, como el primer pic, fue en mayo, por lo que si este año se adelanta, puede que, por eso es tan necesaria que la vacuna sea ahora. Y también el año pasado hubo un comportamiento un poco regular en el cual tuvimos un segundo aumento de casos en noviembre. Y esto, bueno, sabemos que después de la pandemia se desordenó un poco como como comportamiento típico que tenían los virus, pero sí eso hace especialmente necesario que la mayor cantidad de las personas estén vacunadas, porque hemos tenido temporadas más agresivas de influenza en los últimos años, y eso nos hace necesaria esta prevención con más fuerza aún. El año pasado, si mal no recuerdo, no se detectó ninguna muerte en menores a causa del virus sincicial, ¿cierto? Eso igual habla un poco de la efectividad de la política pública en la materia. Efectivamente, la campaña de invierno no es solamente influenza. Bueno, tenemos primero la influenza, que sabemos, todos los mayores de 60 años, personal de salud, embarazadas, muy importante, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, también personas con enfermedades crónicas, también está toda la estrategia de capullo para cuidar a, por ejemplo, prematuros, los cuidadores de establecimientos de larga estadía de adultos mayores, todos ellos tienen que vacunarse contra influenza. Pero también tenemos lo que es la inmunización para el virus sincicial, que es el Nirsevimab. Esa inmunización ha tenido un efecto muy exitoso en nuestro país. Chile ha sido pionero y líder en una estrategia que ha logrado 2 inviernos sin lactantes fallecidos por virus sincicial, algo que es extraordinario y que tenemos que mantener. Por eso el llamado es muy claro a que, a partir del 1 de marzo se van a estar vacunando a todos los recién nacidos en los hospitales y las clínicas, van a salir con su anticuerpo, y eso es muy bueno. Pero también los lactantes nacidos desde octubre, desde el año pasado, del 2025, tienen que ir a inmunizarse. Y eso también es un llamado para que logremos una cobertura tan buena como los años previos y que podamos tener los mismos buenos resultados en términos de hospitalizaciones y muertes. Y también está la vacunación de COVID, muy importante. El COVID, si bien se acabó la pandemia el 2023, todavía el COVID, de hecho hoy día es el virus que más está circulando. Por lo que también los grupos objetivos, mayores de 65 años, personas inmunosuprimidas con algunas enfermedades crónicas, personal de salud también, el llamado es a vacunarse. Y también tenemos la vacunación contra neumococo, que es para personas de 65 años o más, también se tienen que vacunar. Todo esto en la campaña de invierno suena que es mucho, pero es necesario, y gracias a estas vacunas es que logramos tener un invierno con menores hospitalizaciones, menor enfermedad y menores muertes. Eso es muy importante. A veces cuando hablamos, no sé, el COVID en un momento fue el tema central, había mucho temor, pero sin embargo ha pasado el tiempo y pareciera ser que se relativizó un poco la peligrosidad de aquello, o de la influenza, que todo el mundo describe como una gripe muy fuerte, que te duele mucho, que te tira a la cama. Sin embargo, hay posibilidad de muerte con ambos virus. Sí, exactamente. Lamentablemente la influenza no es un resfrío común, y el COVID tampoco. O sea, sabemos que especialmente en personas y los grupos de riesgo al final del día pueden tener resultados, y los vemos en las urgencias, lo vemos en los hospitales, clínicas, cómo hay personas que fallecen por una enfermedad que se pudo prevenir un mejor desenlace. Y eso es nuestro llamado hoy día a la ciudadanía, que podamos anticiparnos a esto, que se puedan vacunar oportunamente. Y también quiero hacer un llamado a todos los empleadores, porque acá, mientras más nos vacunamos es mejor. Tenemos los grupos de riesgo que tienen la vacuna gratuita en todos los vacunatorios públicos y privados, pero si tú no estás en el grupo de riesgo, también es deseable que te vacunes. Perfecto. Y en eso yo creo que los empleadores pueden tener un buen rol en vacunar a sus trabajadores. Hay servicios de las mutuales de la H que van y vacunan a las personas que están fuera de los grupos de riesgo. La vacuna de influenza tiene un valor alrededor de 10.000 pesos, por lo que creo que los empleadores pueden tener una muy buena medida en
vacunar a sus trabajadores y también recordar que todos los trabajadores y trabajadoras del país cuentan con medio día disponible para vacunarse. Perfecto. Y eso está es parte de nuestra legislación para promover la vacunación. Esto se tiene que avisar con por lo menos 2 días de anticipación al empleador, pero es un permiso que tenemos que usarlo y los empleadores deben respetarlo y promoverlo, porque si después tienen a todos sus trabajadores enfermos con influenza, obviamente no es bueno para el trabajo, no es bueno para nadie, por lo que este permiso tenemos que usarlo y tenemos que lograr, y los empleadores tenemos que tener una responsabilidad en que los trabajadores todos estén vacunados oportunamente. ¿Y ese permiso, Francisca, es para trabajadores públicos y privados? Sí, públicos y privados pueden hacer uso de este permiso para vacunarse oportunamente. Después tienen que mostrar el certificado de vacunación, el carnet, no sé, pero es algo que invitamos a que se pueda utilizar, ya que todos tenemos que estar vacunados, porque la estrategia de vacunación tiene esta importancia del efecto rebaño. O sea, que mientras no funciona si es que hay una persona vacunada, porque el virus va a circular en todo el resto que no está vacunada. Si es que estamos muchos vacunados, si logramos la meta, que este año es de un 85% de la población de riesgo, así logramos una mejor protección y logramos que haya menos resultados no favorables. ¿Y este porcentaje de 85% de población de riesgo es alto respecto a los años anteriores, a lo que se alcanza? Sí, el año anterior entiendo que no se alcanzó, fue un poco más de un 75% de la población vacunada de los grupos objetivos, y bueno, tenemos que buscar cada año que haya una vacunación lo más alta posible. O sea, ojalá que fuera el 100%, claro, pero eso es como un poco difícil de lograr. Sí sabemos por datos internacionales que las personas luego de la pandemia quedaron un poco como fatigados de tantas vacunas que nos pusimos, y también como fue obligatorio con el tema de los permisos de circulación, y hay como una fatiga pandémica, pero nuestro llamado hoy día es que podamos superar esa fatiga para adherir a una estrategia que va en beneficio de nuestra propia salud y también de todos nuestros seres queridos. Nadie quiere, yo creo, que estar, por ejemplo, en el metro y sin quererlo contagiar a un adulto mayor que puede fallecer incluso por una influenza que yo mismo podría haber prevenido si es que me hubiera vacunado oportunamente. También con niños y niñas, o sea, tenemos los menores de 6 meses que también pueden contagiarse en el caso de que hayan personas a su alrededor que no hayan participado de la estrategia, por lo que un llamado a tanto el cuidado personal como también la solidaridad con el resto, para que todos podamos ser parte de este cuidado colectivo a través de la vacunación. Claro que sí, además lo que mencionabas del permiso es muy importante, porque en el caso de los centros de salud o los vacunatorios donde uno puede ir usualmente funcionan en un horario que coincide con el horario, con la jornada laboral. Entonces, saber que existe un permiso para hacerlo podría incentivar y propiciar a personas que a lo mejor no lo hacen por esa razón, porque no pueden salir del trabajo, porque están muy lejos, porque se demoran el desplazamiento, lo que sea. Sí, eso facilita mucho las cosas, y también la autoridad sanitaria tiene la obligación de disponer de puntos de vacunación adicional, y en eso hay una responsabilidad de poder tener horarios. Muchos municipios hacen los fines de semana, también pones puntos de vacunación en lugares de alta afluencia, y eso es algo que tenemos que como ciudadanía promover y exigir, que existan esos puntos y que se ponga a disposición la vacunación de toda la población. Perfecto, entonces Francisca, preguntarte un poco por lo que hablabas de la fatiga pandémica respecto a la vacunación. Ustedes como profesionales de la salud, como colegio médico, ¿cómo enfrentan esa situación? Además de la otra situación que también existe respecto a la vacunación, que es esta duda de sus beneficios, toda esa desinformación, porque aquí tú nos has contado muchísimos datos sobre los cuales se sostienen las decisiones de que hay que vacunarse por su entorno cercano, pero también por el resto de la ciudadanía. ¿Cómo enfrentan eso ustedes como colegio médico? Desde el Colegio Médico siempre hemos sido un actor importante en poder promover la vacunación en todos los niveles. Tanto nos sumamos a estos espacios, o sea, participar de estos espacios es parte de nuestra responsabilidad, y que yo creo que todos los actores en salud tenemos que estar en este rol hoy día, porque sabemos que mientras más transversal sea el llamado, va a tener mayor fuerza. También hemos
hacemos un llamado siempre a nuestros colegiados y colegiadas de poder tanto vacunarse, o sea, ser los primeros en vacunarse y promover esta estrategia y contar que se vacunaron, como también creo que como profesionales de la salud tenemos un rol en indicar la vacuna o recordarle a nuestros pacientes que se tienen que vacunar. La vacuna en los grupos de riesgo no necesitan indicación, pero sí es muy importante que le recordemos a los pacientes cuando tengan un contacto con el sistema de salud, que en cada contacto el profesional de la salud pueda recordarle y también conversar empáticamente sobre los beneficios de la vacunación y poder explicar los beneficios y también poder hacerse cargo de las dudas que genuinamente las personas pueden tener sobre posibles efectos adversos u otros temas. Por lo que creo que desde el Colegio Médico nuestra responsabilidad está tanto como institución como también el llamar a todos los médicos y médicas de Chile a ser parte de esta estrategia de vacunación, tanto vacunándose como también con su responsabilidad con sus pacientes, que en cada oportunidad que tengamos podamos recordarle a los pacientes que asistan a vacunarse y también estar muy abiertos a poder responder empáticamente las dudas y también con un lenguaje sencillo que permita a la ciudadanía y a cada persona el poder resolver sus dudas con el personal de la salud de forma súper abierta. Mientras escuchábamos a Francisca, estaba circulando la campaña de vacunación del MinSal, que ya debe estar, usted ya la debe haber escuchado en medios, en radios, en televisión, haber visto en redes sociales también. Así que la invitación es a sumarse, a vacunarse. Francisca lo ha mencionado, es gratuita para todos los grupos de riesgo. Hay que acercarse a algún vacunatorio. Existe un permiso para que pueda disponer de una mañana para hacerlo. Es bastante rápido. Yo soy alguien que se tiene que vacunar y de verdad que es más el desplazamiento y un poquito de espera, pero estás en 10 minutos. O sea, el procedimiento mismo de la vacunación es muy corto, no duele, así que la invitación es hacerlo por la salud propia, por la salud de nuestros entornos, pero también por la salud de nuestras comunidad, de la ciudadanía. En fin, como dices tú, en el metro podrías contagiar a alguien o alguien te podría contagiar a ti, y si no estás como con esta protección que da la vacuna, el desenlace podría ser fatal incluso. Sí, también importante desmitificar que hay personas que creen que les puede dar influenza por vacunarse. Sí, he escuchado mucho eso. Y eso, este es momento para decir que es imposible que la vacuna provoque la enfermedad de influenza en alguien que se vacuna. Ya por el tipo de vacuna, que cómo se diseña la vacuna, es que es imposible que eso ocurra. Sí puede pasar un malestar que siempre dura a lo más un día o dos, en el cual las personas por la reacción inmunológica pueden presentar como algún tipo de malestar, pero es algo muy autolimitado y es muchísimo menor a lo que significa los síntomas de una influenza propiamente tal. Por lo que es importante desmitificar esas creencias y decir con mucha seguridad que las vacunas son seguras, están probadas, salvan vidas y tienen un efecto que no es solo a nivel personal, sino que es a nivel también colectivo. Claro, me quedé pensando en lo que decías respecto a la oportunidad de los doctores de hablar con los pacientes, porque claro, o sea, el sistema de vacunación chileno es un sistema muy robusto que funciona desde hace mucho tiempo con muy buenos resultados. Sin embargo, quizás ha tenido que ver con la obligatoriedad de la pandemia y esto de que no podías circular si no estabas vacunado, que quizás eso ha enfatizado una visión un poco negativa, un poco impositiva de la situación de vacunarse. Sin embargo, claro, ahí los médicos también juegan un rol muy importante, aclarando esas dudas y también incentivando. Creo que ese espacio de confianza que uno tiene con el médico puede aprovecharse muy provechosamente para motivar la participación en esta campaña. De todas maneras, ahí yo creo que todo el personal de salud tiene una responsabilidad en tomarnos el tiempo, a veces que es súper escaso, sí, y ahí, bueno, sabemos que el sistema de salud a veces tenemos menos disponibilidad de profesionales de lo que necesitamos para la población que atendemos, y eso hace limitados esos espacios, pero sí tenemos la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos para encontrar esos espacios de poder conversar con los pacientes y poder resolver las dudas que tengan sobre las distintas vacunas de forma muy empática, muy clara. Creo que las dudas obviamente son válidas y como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad
manera de poder responderlas de forma oportuna y saber comunicar los beneficios de la vacuna de forma clara. Y en eso es un llamado, yo creo que al personal de salud, a que todos nos subamos al carro de esta estrategia de vacunación, independiente de la especialidad, independiente de que de quizás no trabajemos directamente con las vacunas, sí. Cualquier contacto de los pacientes con el sistema de salud debería tener un foco muy importante en poder recordarles que se tienen que vacunar y en poder resolver las dudas que tengan al respecto. Y eso creo que es un llamado importante que podemos hacer hoy día, a que colectivamente participemos todos de esta estrategia. Cada uno con su rol puede aportar a que logremos mejores coberturas y un invierno con menor carga de enfermedad. Francisca, para ir ya cerrando quizás esta conversación, recordemos quiénes son las personas que deben vacunarse en el marco de esta campaña pública, porque tú lo mencionabas, uno podría vacunarse de manera independiente, pero ¿quiénes son? ¿Cuál es el público objetivo de esta campaña de vacunación? De influenza, porque la campaña de invierno tiene distintas vacunas, como lo dijimos al principio, pero para influenza son las personas mayores de 60 años, muy importante. También personas con enfermedades crónicas, hay una lista de enfermedades crónicas que pueden revisar. También para esto necesitan que su tratante les entregue la indicación de vacunarse, que certifique que tienen estas enfermedades crónicas, y esto incluye obesidad. Eso es importante. Personas con IMC mayor a 30 son parte de los grupos de riesgo que deberían vacunarse con influenza, por lo que eso es algo, es un llamado importante, que a veces se ve como la obesidad no como una enfermedad, sino como una condición de riesgo, pero sí es parte de las condiciones para cual las personas deberían vacunarse con influenza. También tenemos a las embarazadas. Súper importante que las embarazadas se vacunen con influenza en cualquier momento del embarazo, y desde las 28 semanas que se vacunen para coqueluche. Siguiendo con influenza, tenemos los niños y niñas desde 6 meses hasta quinto básico, todos se tienen que vacunar. Personal de salud, tanto del sector público como privado. Y también tenemos todas las estrategias capullo, o sea, cuidadores de los establecimientos de larga estadía, adultos mayores, también personas que tengan un prematuro en la casa, y entre otros grupos que me puedo estar olvidando, pero en términos generales estos son los grupos de riesgo. Para el COVID son mayores de 65 años, algunas enfermedades crónicas, también el personal de salud y niños y niñas. Y luego tenemos el Nirsevimab, el BRS, que es para los chiquititos recién nacidos, y los nacidos desde octubre de 2025 tienen que ir a vacunarse a los vacunatorios, cualquier vacunatorio público y privado. Coqueluche, mayores de 65 años, y creo que... neumococo, mayores de 65 años, me equivoqué, y el coqueluche para las embarazadas y también los niños pequeños lo tienen en su Programa Nacional de Inmunización. Esa es la campaña de invierno, es robusta, un orgullo para nuestro país que hayamos incorporado estas vacunas y que estén disponibles de forma gratuita en cualquier vacunatorio público o privado. Eso es importante. Yo puedo ir al CESFAM cerca de mi casa, independiente de mi seguro de salud, puedo ir al CESFAM cerca de mi casa, puedo ir a cualquier clínica si me queda cerca. Claro, no es necesario ir al centro médico donde tú te atiendes permanentemente, podrías ir a cualquiera. Y eso es una logística que creo que es bien destacable en el caso chileno, que las personas se pueden vacunar en cualquier vacunatorio público y privado, cualquier punto de vacunación, solo necesitan su carnet y también, y no tener una enfermedad activa. Alguien con fiebre no se debería vacunar, sino que debería esperar a estar como sano para vacunarse, para que su respuesta inmune se desarrolle de la mejor manera, pero no hay otras contraindicaciones y podemos participar oportunamente de la campaña de vacunación que para enfatizar este año se adelanta, y es importante que todos nos adelantemos y que asistamos oportunamente a vacunarnos. Perfecto, entonces la invitación está hecha a vacunarse, revisar el sitio del MinSal, minsal.cl, ahí está todo el detalle de lo que Francisca mencionó, por si algo quedó en el aire, pero eso, muchas gracias Francisca por venir, y invitamos a todos a vacunarse, por supuesto. Sí, en mevacuno.cl se puede ver todos los puntos de vacunación que hay, que son más de 1000 a lo largo de todo el país, por lo que ahí es súper fácil, puedo buscar cuál es el centro de vacunación más cercano y poder asistir oportunamente a participar de esta campaña.
Perfecto, entonces muchas gracias, Francisca. Nosotros cerramos la edición de hoy de Semáforo. me confundí con mi pasado de Radiopolis. De Semáforo, y los invitamos a seguir, por supuesto, con las noticias. El departamento de prensa viene, están pasando cosas. Ha sido una mañana noticiosa y, por supuesto, a reencontrarnos mañana a las 10 de la mañana. Nos vamos con música. Chao, chao.